decimos el sector y realmente la actividad que nos permite generar divisas realmente, básicamente son las exportaciones. Y para eso tenemos aquí en línea una persona que siempre nos conecta con la realidad argentina, con las tendencias mundiales, y con nosotros está Marcelo Elizondo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto, gracias por la comunicación. Por favor, un placer tenerte en línea. Marcelo, bueno, vi una nota tuya con respecto a este tema de las exportaciones. Nos dabas un índice que en principio parecía muy bueno, que las exportaciones argentinas en el 2000, o sea, en los años justamente de este siglo, habían aumentado un 210%. Pero luego venía toda una comparativa y realmente no era tan así. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Hicimos un trabajo de comparación de la evolución de las exportaciones argentinas desde que comenzó el siglo con los demás países de la región y efectivamente, como mencionás, eso muestra que las exportaciones argentinas en lo que va del siglo, 25 años, crecieron 210%, pero son las que menos crecieron en Latinoamérica, contra países que han tenido un crecimiento muy mayor al de Argentina. Perú, por ejemplo, que es el que más creció más de 800%. Claro. Latinoamérica en su conjunto crece casi 300%. Todos crecen más que Argentina, por lo que, por un lado, Argentina creció, casi triplicó, pero por otro lado, si nos comparamos con nuestros vecinos, somos los que menos crecimos y ahí hay algún llamado de atención, algo tenemos que hacer para mejorar la competitividad argentina. Claro, y con respecto, por ejemplo, al PBI, que es la producción bruta interna nuestra, ¿cómo están los porcentajes en ese aspecto? ¿Estamos bien o estamos por debajo de la media de Latinoamérica? También estamos ahí por debajo. El indicador que busquemos nos muestra que Argentina en materia de competitividad internacional está debajo de la media de la región y de la mayoría de los países que nos rodean. Nosotros tenemos un ratio de exportaciones en relación al PBI que está entre 15 y 16%, en Latinoamérica da más de 25%, y todos los países de la región tienen un ratio superior al de Argentina. Esto quiere decir que nosotros somos una economía cerrada. Lo mismo podríamos encontrar si buscásemos el ratio importaciones en relación al PBI, que nos da todavía más bajo. El año pasado dio uno de los 5 más bajos del mundo para la Argentina. Qué bárbaro, claro. Alrededor de 13%. Es decir, mirando el indicador que miremos, la Argentina tiene que pegar un salto en materia de comercio internacional para exportar e importar más. Marcelo, y un tema interesante, en función de lo que me decís, quiere decir que nuestra capacidad exportadora es baja y bueno, tendríamos que mejorar esa competitividad exportadora. A tu parecer, ¿qué es lo que tuviéramos que hacer como país para mejorar estos índices? Yo creo que varias cosas. Por un lado, hay que continuar hacia adentro del país con las reformas de estabilización de la macroeconomía. Es muy difícil ser competitivo internacionalmente si uno tiene una macroeconomía desordenada. Estabilidad de precios, estabilidad cambiaria, tasas de interés estables y razonables y que no estén sometidas a estampidas surgidas de problemas políticos. Ordenar la macro. Por otro lado, yo creo que hay que generar un entorno regulativo para las empresas mucho más amigable con los negocios, incluyendo un sistema tributario no tan obstructivo que ahogue a la actividad privada, probablemente mejorar otras regulaciones como la legislación laboral que favorezcan la flexibilidad y la innovación. Y creo también que hay que generar una mejora en los servicios que presta el Estado en materia de infraestructura, de oficinas técnicas, incluso de políticas hacia el exterior. Claro. Finalmente, hay que hacer mucho en materia de integración con otros mercados. La Argentina tiene muy pocos tratados de integración comercial, lo que antes se llamaba tratados de libre comercio, y eso también es una debilidad que nosotros tenemos que superar firmando más acuerdos de integración recíproca con otros mercados en el mundo. Claro, claro. Y dentro de todo este panorama, nosotros tenemos un socio aquí al lado que es uno de los principales con los cuales operamos en comercio exterior, que es con Brasil. ¿Qué te parece que habría que proponer de actividades o de conjunto de normas para mejorar la relación con Brasil? Bueno, el principal instrumento de vinculación con Brasil es el Mercosur, y el Mercosur yo creo que necesita un ayornamiento, una modernización.
En primer lugar, tenemos que tratar de limpiar en frontera todos los obstáculos que van incluso en contra del espíritu del Mercosur, que obstruyen el comercio bilateral. Hoy son menos que hace 2 años, pero todavía hay trabajo por hacer. Me parece también que hay que avanzar en una integración más práctica, más operativa, en los puestos de frontera entre los dos países. Y creo además que el Mercosur debería ir avanzando hacia una modernización acompañando lo que pasa con los tratados de libre comercio en el resto del mundo, generando normas de integración en planos que vayan más allá de lo arancelario, por ejemplo, en materia de inversión extranjera directa para un fomento recíproco, en materia de comercio de servicios, y especialmente que el Mercosur se integre con terceros mercados. Claro. Ahí tenemos pendiente, por ejemplo, la negociación con la Unión Europea, que debería avanzar porque el Mercosur es un bloque también muy cerrado. Claro, claro. Bien, estamos hablando con Marcelo Elizondo, especialista en comercio exterior. Marcelo, y bueno, con Brasil realmente hay todo un panorama para desarrollar, porque realmente es una potencia económica. Y con el resto del contexto así geopolítico mundial, ¿con quién deberíamos actuar con más fuerza para fortalecer justamente la actividad exportadora? Hay algunos estudios que están indicando que la Argentina, si hace las cosas bien, podría tener un gran crecimiento de sus exportaciones para el año 2030, un crecimiento de por lo menos 80%, sobre todo impulsado por la mejora en la capacidad exportadora en 3 rubros: minerales, energía y agronegocios. Y si eso ocurre, el gran mercado, el mercado que más va a crecer como destino de exportaciones argentinas es el continente asiático. Claro. Por lo que probablemente haya que enfocar mucho en el continente asiático. Ahí es donde hay más complementariedad y más potencial de desarrollo, sobre todo para una oferta basada en estos rubros en los que se espera que la Argentina apoye su crecimiento comercial en los próximos años. Claro. ¿Ves una tendencia global en alguna cadena de valor que sea más importante que en otra, por ejemplo? Estos 3 rubros de los que hablaba, minerales, energía y agronegocios, parecen ser los rubros en los cuales la Argentina más va a crecer en los próximos años. Vaca Muerta en materia energética ya está mostrando muchos proyectos de inversión y ya está madurando, siendo la energía un sector que crece con mucho dinamismo. La minería probablemente va a tardar un poco más, pero también hay mucho interés, y el agro es el sector en el que la Argentina ya es más competitivo. De todas las exportaciones argentinas, el año pasado fueron unos 80.000 millones de dólares. Las exportaciones de origen agropecuario, primarias más manufacturadas, representaron más del 60% del total de exportaciones argentinas. Por lo que allí tenemos, me parece, los 3 rubros en los que la Argentina probablemente concentre su salida exportadora hacia distintas cadenas de valor sobre estos rubros en los próximos años. Claro. A veces tenemos la idea que justamente lo que es exportación, mercados del exterior, sea únicamente para las empresas muy grandes, para las pymes. Para lograr ubicar sus productos así en el exterior, ¿lo ves posible? ¿Lo ves como que es un tema difícil? ¿O realmente es un tema también encarar como un objetivo estratégico para cada sociedad? Bueno, creo las 3 cosas. Creo que es posible, creo que no es fácil y que requiere un esfuerzo, pero creo que es estratégico. Es posible porque en el mundo hay muchas empresas pymes que exportan integrándose en cadenas de valor, en redes de ecosistemas con otras empresas, y que logran participar exitosamente, quizás no compitiendo por escala, porque no son empresas grandes, pero sí compitiendo por diferenciación, por valor generado o por la capacidad cualitativa que pueden tener las pymes. Ahora, para eso nosotros necesitamos procesos de reforma, tener mejor financiamiento, la estabilidad macroeconómica, un entorno regulativo más amigable, la apertura de mercados a través de acuerdos internacionales. Yo creo que las pymes deberían exportar más en la Argentina. La Argentina tiene muy concentradas sus exportaciones en las grandes empresas, pero hay unas 9.000 pymes exportadoras en la Argentina que podrían exportar más, y si se les concede un entorno amigable, seguramente van a tener mejor resultado. Claro, seguro, seguro. Y desde el punto antes hablaste justamente de inversiones extranjeras directas, y que bueno, realmente Argentina por ahí en los últimos tiempos, con las situaciones macroeconómicas, no le ha sido realmente muy fácil atraerlo.
¿qué factores crees que por ahí deberíamos tener para atraer más inversiones directas en Argentina? Argentina es un país con muy escasa inversión extranjera directa. También si lo comparamos con países equivalentes de la región, los indicadores dan que estamos en peor situación que los países comparables. Ujú. Y ahí yo creo otra vez lo mismo, que tenemos que tener una economía macroeconómicamente estable, que tenemos que tener un entorno regulativo menos intervencionista, que tenemos que alentar como se ha hecho con este gobierno con instrumentos como el RIGI. El RIGI, el régimen Claro, de incentivo para grandes inversiones en la ley bases, es un ejemplo de lo que se puede hacer para alentar la inversión extranjera directa. En el RIGI ya hay 8 proyectos aprobados por más de 15 mil millones de dólares, todos grandes, todos con la participación de empresas extranjeras, y creo que la Argentina tiene que hacer un esfuerzo porque nosotros necesitamos más empresas internacionales, tanto extranjeras en nuestro país como argentinas que se internacionalicen hacia el exterior. claro, seguro. Marcelo, y una última pregunta para tener en claro, por ejemplo, en cuanto a exportaciones, el tema software, servicios profesionales, tecnología, ¿cómo está Argentina en este momento? ¿Estamos bien? ¿Podríamos ampliar todavía más ese sector que es tan importante desde el punto de vista de ingreso de divisas? Es un sector que está creciendo, que no exporta solamente por el sector en sí mismo, sino que en muchos casos exporta dentro de otros sectores. Por ejemplo, la exportación agropecuaria tiene mucho de componente tecnológico incorporado, Claro. del mismo modo que pasa con mucha exportación industrial, por ejemplo, el sector automotriz. Así que ahí hay una mejora que la Argentina ha tenido en los últimos años, pero también, como en todos los demás rubros, hay que decir que la Argentina puede dar más, debe dar más. Las exportaciones de servicios de la Argentina generan más o menos el 0,25% del total mundial, es muy poco. eh, Así que viene creciendo, viene teniendo incluso muchos unicornios que desde la Argentina van mostrando capacidad internacional, pero si la Argentina ordena su economía debería tener más empresas porque aquí hay mucho talento, mucho capital humano, hay una cultura tecnológica acertada, hay buenas casas de formación de recursos humanos, de modo que también ahí hay para esperar mejores resultados. Bueno, buenísimo. Muy buena expectativa que nos estás dando en ese sector. Marcelo, agradecidísimo de su tiempo y realmente, bueno, volveremos a tenerte aquí en algún momento en la empresa 360 para seguir ampliando estos conceptos. Un gusto para mí haber podido dialogar y esperemos hablar en alguna otra oportunidad. Seguro que sí. Gracias, Marcelo.